¿por qué se crearon los madhabs, o sea, las escuelas de jurisdicción islámica tipo Maliki, Shafi? El Corán es un texto muy ambiguo en su lenguaje y justamente acabo de salir de una transmisión en donde hablamos de esto con Ibrahim Khan, que él es un ex musulmán que hace poco abandonó el Islam, hace un par de meses, y lo que él comentaba es que en el Islam hay palabras que pueden tener explicaciones muy ambiguas y por eso es que da mucho lugar a la interpretación y así es como en la tradición islámica tuvieron que afrontarse a distintos, digamos, desafíos legales, históricos, políticos y eso los llevó a diferentes interpretaciones, especialmente por el auge de la filosofía aristotélica que entra, y también platónica en cierta medida, que entra a lo que es el Islam porque los textos son traducidos del griego al latín y del latín llegan a las manos del árabe y empiezan toda una gama de pensadores desde Al-Farabi, Ibn Rushd y todo eso, y Ibn Sana, y empiezan a salir divergencias conceptuales de cómo entender el Corán. Y a partir de ahí empiezan escuelas de pensamiento. Ya desde el principio habían distintas formas de entender el Corán, ¿sí? Todo de eso habla el Hadith en muchos lugares. Pero es por la divergencia que abre el Corán por la ambigüedad de su lenguaje y de cómo se pueden entender ciertas palabras. Porque hay cosas que ustedes leen del Corán y no significa nada o significa mucho y depende cómo lo expliquen. Y es a partir de esas diferencias intelectuales donde se aparecen estas escuelas que mencionas. Ujú, claro. Quisiera hablar de la escuela Hanbali. Me ha parecido curiosa, porque de ahí sale Ibn Taymiyyah ese. Correcto. Taymiyyah fue un sabio de la escuela, como tú dices, Hanbali, de quizás de sus mayores expositores, que sobresalen en uno de los aspectos, por ejemplo, que a mí me concierne, es que la escuela Hanbali no tiene ningún reclamo por la tierra de Israel. Es decir, los Hanbali no dicen que ellos son los que deben conquistar Jerusalén, a diferencia de otras escuelas en el Islam que dicen que tienen que algún derecho, mandato divino a Jerusalén. Ibn Taymiyyah escribe explícitamente que el Haram al-Sharif, que es la zona donde está el templo, no tiene nada que ver con el Islam. Entonces, por eso a mí me llama mucho la atención que hay posturas dentro del mismo Islam donde Jerusalén puede ser rescatable. Y yo por eso creo, y eso es lo que estaba hablando en el live pasado, que si llegaran personas que tomaran ciertos pensadores del Islam, como bien sea Ibn Rushd o estas cosas de Ibn Taymiyyah, y pudieran de acá hacer una reinterpretación del Islam, es decir, reformar el Islam podría ser una religión apta, en vez de seguir siendo la religión que tiene tantos problemas ahora con el judaísmo. ¿Cómo se puede hacer esto? El Islam antes tenía una idea que se llama el Ijtihad, que es una fuerza de innovación en el Islam. Ellos podían tener este carácter de interpretación del Islam, pero ya no tienen este ijtihad, entonces quedaron como en una religión rígida con esquemas muy antiguos que en la modernidad no son aplicables. El mundo ha avanzado mucho éticamente, ideológicamente, filosóficamente, y ellos están atascados en una religión de hace muchos siglos. Entonces, si tuvieran la capacidad de aceptar nuevamente el ijtihad, quizás podrían reformar el Islam sin problema. Entonces, esto es como recae el poder en el Islam. Como dato curioso, hubo pensadores judíos como Netanel al-Fayumi, que fue un gran sabio de los líderes en lo que se conoce como Yemen, que es al sur de la península arábiga, y él escribe que Mahoma, Muhammad, él fácilmente se podría considerar como un profeta que le fue enviado a los árabes. Es más, Maimónides, que es uno de los grandes pensadores del pueblo de Israel en los últimos siglos y milenios, que incluso hay un dicho que dice, desde Moisés hasta Moisés, no hubo como Moisés, que se refiere que desde Moisés del Sinaí hasta Moisés, hijo de Maimón, que es Maimónides, no hubo otro personaje de tanta talla. Y Maimónides escribe en una carta que se llama Igeret Teimán, que es una carta a la judería de Yemen, escribe que a las naciones se les dieron profetas, que a Ismael se le dieron profetas y a Esaf se le dieron profetas, a qué profeta se le dio a Ismael. Entonces ahí uno podría abrir la puerta a volver kosher, kasherizar a Muhammad, porque esa es una de las grandes molestias que tiene el Islam hacia el judaísmo, que nos dicen, ¿cómo es posible que no crean que Mahoma fue un profeta? Pues hay fuentes que uno podría llegar a volver kosher. Les doy otra fuente. Está escrito al final del libro de Deuteronomio que no hubo profeta como Moisés. Lo haya Naví que Moshe, ve Israel. No hubo profeta en Israel como Moisés. Y preguntan los sabios de Israel, ¿cómo así que no hubo un profeta en Israel como Moisés?
debió haber sido la frase, no hubo profeta como Moisés. ¿Cómo así que no hubo profeta en Israel como Moisés? Y responden los sabios, no, es que en las naciones del mundo también hubo profetas. Por ejemplo, Bilam, Balaam en español, que es un personaje que está en el libro de Números, capítulo 24 o 25, que él habla sobre visiones que tiene acerca de Israel, y no era de Israel. Bilam no era, digamos, judío ni israelita, nada. Pero él tenía el poder de la profecía, es decir, y esto también lo escribe Maimónides y en su comentario a la Mishnah, en el capítulo de Sanedrín, capítulo 10, lo que se llama Perek Hele, que él comienza, en su explicación de la Mishnah, que también hubo profetas, personas para no las naciones, y también los no judíos pueden tener parte en el mundo venidero si cumplen leyes no ágidas, y hace una disertación muy amplia ahí. Y por eso es que a nivel de judío no habría problema, entre comillas, de pensar que Mahoma pudo haber recibido algún tipo de revelación. ¿Cuál es el problema que radica aquí? Y por eso la intervención sobre las diversas escuelas del Islam es muy apropiada, porque el distanciamiento es que los musulmanes, ellos dicen que la Torah fue tergiversada. Es decir, si ellos partieran del punto de que la Torah no fue tergiversada, el judaísmo no tendría problema con la idea del Islam en el sentido de que pudo haber sido algún tipo de revelación de algún índole. Pero en el momento en que el Islam empieza a decir, no, es que los judíos tergiversaron, porque ¿cuál es el argumento que tiene el Islam? Decir que en la Biblia, en la Torá, estaba escrito, en la Biblia original, dicen ellos, estaba escrito el nombre de Mahoma. Y lo que hicieron los malvados judíos fue borrar su nombre y tergiversar la Biblia para ocultarlo. Pero aún quedan vestigios de Mahoma. Entonces, ese tipo de argumentaciones, que es como el complejo de Edipo, no sé si ustedes han leído, lo trae Freud, pero sobre la mitología de Edipo, que quiere matar a su padre para estar con su madre. Algo así, el Islam quiere matar a la raíz de donde vinieron, porque el Islam vino del judaísmo y también de ciertas secciones del cristianismo. Eso tengo un video en mi página donde explico algunas de los midrashim que fueron tomados por el Islam, y en el Corán, cuando uno lee el Corán como judío ortodoxo, uno ve explícitamente que tomaron del Midrash y del Talmud y así ensamblaron lo que es el Corán. Por eso es que les digo, hay muchas cosas muy cercanas entre la idea del Corán, pero hay otras cosas que no, por supuesto, sobre el complejo de superioridad sobre otros y todas esas cosas, la violencia, son cosas que se podrían mejorar, por supuesto, pero en el Islam hay muchas ramas que pueden, algunas de estas ramas, contribuir a que haya más acercamiento de las personas que creen en el Islam al judaísmo. Y uno de esos, como tú mencionas, en Ibn Taymiyyah. Si en el Islam tienen toda la rama Hanbali, y con Ibn Taymiyyah les dice explícitamente que Jerusalén no tiene nada que ver con el Islam, y los musulmanes no deberían tener ningún reclamo por Jerusalén. Entonces, quizás si los musulmanes tuvieran una mente más abierta, en vez de estar, porque recuerden que los musulmanes durante un periodo histórico tuvieron filósofos muy grandes, Ibn Rushd, sobre lo que la creencia, digamos, más racionalizada en Dios y cosas así. Pero el Islam hoy en día no es así. El Islam abandonaron su parte intelectual hace mucho y se quedaron en la parte tradicional porque la hermandad musulmana triunfó en sus esquemas antioccidentales. Pero si el Islam tuvieran otra vez ese carácter intelectual y aceptaran a sabios como Ibn Taymiyyah, ya no habría guerra con Israel, porque el Islam no tendría ningún reclamo por obtener Jerusalén. Y eso, por ejemplo, hay escuelas como en Emiratos Árabes que tienen a la tendencia Hanbali, y por eso es que ellos no tienen problema en hacer paz con Israel, porque no tienen ningún reclamo sobre Jerusalén. Entonces, por eso lo que quiero decir es que lo que tú mencionas es un tema muy importante, y te agradezco que lo hayas mencionado, porque creo que sí es salvable el Islam si tienen el concepto de leyes no ágidas y tienen un acercamiento a lo que es la Torah. Porque a mí me encantaría hacer este proyecto de tomarles el Corán y mostrarles las fuentes del Corán que fueron tomadas de los judíos. Por ejemplo, sacado. Hay un texto en el Corán que dice que el que quita una vida es como si matara al mundo entero. Entonces los musulmanes dicen, wow, qué bonito es el Islam. Mira, el que quita una vida es como si matara un mundo entero. Esa frase es una frase del Talmud, del Tratado de Sanedrín. Está acá detrás mío, está escrito. Y es nuestra. El Talmud fue compilado antes que el Corán. ¿Y qué significa? Que el Islam tomó explícitamente esta fuente del judaísmo. Entonces, hay muchas cosas que uno podría explicarle a un musulmán. Mira, esto que está escrito sobre que, por ejemplo, en el Corán está escrito que Alá tomó
al monte encima de Israel para forzarlos a que acepten la Torá. Eso es un midrash que Hashem puso, que puso el Sinai sobre Israel para que acepten la Torá. Entonces pero ¿cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, que en la literatura del Islam, cuando ellos describen el paraíso, por ejemplo, describen que tienen ríos de miel y ríos de vino y ríos de aceite. El Islam se lo tomó literalmente. Entonces, el problema de tomárselo literalmente es que creen que cuando se vayan a un paraíso y cuando sean shahid y mártires y todo esto, van a tener ríos literalmente de vino y van a poder embriagarse como no se pudieron embriagar en la tierra. Pero si supieran que el Midrash que dice eso, porque el Midrash y el Kuchimoni dice eso, otros, no se refiere a literalmente ríos literal, es otra idea. Entonces, si uno se le explicara al Islam que sus creencias religiosas, la raíz es Israel, creo que se arreglarían muchas de las cosas y por eso está escrito en la Torah que cuando Sara expulsa a Hagar, o bueno, Sara le dice a Abraham que expulse a Hagar y Abraham expulsa a Hagar, que era la madre de Ismael, bueno, no, antes de la expulsión, eh, a Dios le pregunta a Hagar, ¿qué haces? Y ella dice, dice, ante la cara, o sea, delante de mi señora estoy escapando. Hagar le dice a Dios que se está escapando de Sara. Eso es lo que padece el Islam hoy en día. Están escapando de su raíz, de su patrona, que es Sara, es la Torah, es el judaísmo. Cada vez que el Islam niega su raíz judía, porque la raíz del Islam es judía, el Islam tomó del judaísmo y también del cristianismo, y el cristianismo viene del judaísmo, no es un secreto. Si ellos volvieran a su raíz, y no, que es lo que le dice Hagar, por mi señor, de mi señora yo estoy escapando, que es lo que dice el Corán, trata de escapar de su raíz. Cuando vuelvan a su raíz, cuando vuelvan y entiendan que la Torah no fue tergiversada y que ellos, de hecho, si tuvieran el entendimiento no ágida de la Torah, podríamos tener un Islam rescatado y esa sería, con ayuda de Hashem, la nueva rama del Islam que quizás podríamos llamarlo los Hagaritas, y de hecho existen, hay una, digamos, grupo islámico más reformado que llaman los Hagaritas, que son justamente musulmanes que quieren volver a el entendimiento judío de el Islam, digámoslo así. Entonces, muy apropiada tu intervención.